Bendiciones, Margaritas, ¿verdad? Te voy a dar una pequeña enseñanza acerca del tema Yo crezco. Yo crezco. Como estamos viniendo, ¿verdad? Aprendiendo en la clase de las Margaritas de la unidad Crecer. Que el versículo Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De cómo Jesús crecía desde niño con esa sabiduría que Dios le daba físicamente, en estatura y también en gracia. Dios derramaba algo especial sobre Jesús que todos se admiraban de todo cómo él preguntaba y cómo él enseñaba. Y que él amaba a Dios sobre todas las cosas desde muy niño. Que le gustaba aprender y que le gustaba estar en la casa de Dios, aprendiendo y también enseñando. Pero también vimos otros hombres de la Biblia que crecieron igual que Jesús en sabiduría, en gracia, en estatura para con Dios y los hombres. Vimos Moisés, Samuel, David y José. 4 hombres que crecieron de igual manera como Jesús, amaban a Dios, les gustaba estar en la presencia de Dios, orando, cantando, alabando. Eran obedientes a Dios y tenían una gracia especial de parte de Dios. Pero no solamente Jesús crecía en sabiduría y en gracia, y no solamente Moisés, y no solamente Samuel y David y José. Tú también tienes que crecer en sabiduría. Y así como estás creciendo en estatura, también tienes que crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Por eso que el tema es yo crezco. Pero ¿cómo voy a crecer? Bueno, voy a crecer en sabiduría y en estatura y en gracia, siguiendo los ejemplos de Jesús. Y también, ¿verdad? El ejemplo de cómo era Moisés, de cómo era David, de cómo era Samuel y de cómo era José. Hombres que amaban a Dios sobre todas las cosas y que hacían lo que Dios le decía. Y amaban estar delante de Dios, o sea, orando, cantando, adorando a Dios. Y de la misma forma, así mismo tú puedes crecer. Crecer en sabiduría cuando amas a Dios, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a aprender pasajes de la Biblia, historia de la Biblia. Y amas y te gusta estar en la casa de Dios, pero para aprender, para alabar, para cantar, para adorar. Entonces vas a ir creciendo igual que Jesús y también al igual que Moisés, que David, que Samuel y José. Así que, Margaritas, sigue el ejemplo de Jesús y así mismo tú vas a crecer. Tú así mismo vas a crecer al igual que Jesús. Así que el tema de hoy es yo crezco. Pero tienes que crecer en sabiduría, no solamente en estatura como estás creciendo en estatura, sino también en gracia para con Dios. Y el versículo es de este tema, de los temas que vamos a ver hacia adelante, es crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Así que acuérdate de seguir el ejemplo de Jesús y del ejemplo de Moisés, de Samuel, de David y de José. Y vas a crecer en sabiduría, no solamente en estatura,
sino que también crecerás en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Bendiciones.